Hemos llegado a una nueva sesión de preguntas y respuestas. Básicamente aquí lo que haremos es poner a prueba los conocimientos adquiridos, pero además foguearnos en preguntas casuísticas bajo diferentes escenarios, de tal suerte que vayamos llenando aquellos vacíos que tengamos en nuestro proceso de aprendizaje. Vamos a verlo. Una nueva ronda de preguntas. Los invito a que tengan una hoja y de pronto un esfero en el escritorio, porque puede salir una o dos o algunas preguntas que impliquen hacer un par de cálculos, porque ya aquí ya estamos cubriendo modelos, métodos y artefactos y sobre todo los métodos tienen una secuencia de pasos para desarrollar un análisis o algo de ese estilo, ¿no? En eso ya hemos hecho énfasis. Entonces, misma dinámica de las clases anteriores. Yo leo la pregunta, leo las respuestas, ustedes votan por el chat y luego damos el feedback respectivo. Entonces, primera pregunta. Tanto las ISO, o sea, habla de las normas ISO, como el PMBOK subrayan la importancia de la prevención sobre la inspección. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la inspección y prevención de la calidad en un proyecto es correcta? A. Es más importante asegurar que no se producen errores al final de la cadena que integrar la calidad en el proceso. La calidad hoy en día tiene más que ver con la inspección que con la prevención. La inspección trata de prevenir los errores. La prevención trabaja sobre planes, diseños y procesos. ¿Mm? Por favor, voten ya. D, dice Samuel. D, dice Corín. Y D, dice Alba. Respuesta, la D. ¿Sí? Digamos que las A, la B, la C no son correctas, ¿sí? La D dice se debe planificar, diseñar e integrar la calidad en el proceso, eso lo llamamos prevención, y no esperar al final para detectar los errores cuando los costos de la no calidad son mayores. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, una amenaza es un evento o condición que si se produce tiene un impacto negativo en uno o más de los objetivos. El escalamiento del riesgo, 3 puntos. A, solamente es aplicable a amenazas o riesgos negativos. B, es apropiado cuando el equipo del proyecto considera que está fuera de sus responsabilidades. C. Procede si la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto. D. Es apropiado cuando el equipo del proyecto y o el patrocinador no están de acuerdo en su relevancia y estrategias. Voten ya. A veces hay que volver a leerlas, ¿no? Para decantar y entender bien de lo que hablan. Recuerden las estrategias que vimos por allá. Bueno, decídanse.
No, no, no votos. Pues ya votos. Ah, ya, bueno, ya. Corín dijo la C. Corín la C. Estuvo dudosa, pero la C. Alba la C. Y bueno, la respuesta en efecto es la C. Escalar, lo primero es que es un tipo de estrategia que se aplica a riesgos positivos y a riesgos negativos. ¿M? Y lo otro es que uno acude a ese tipo de estrategia cuando la capacidad de gestión del gerente y del equipo del proyecto no es suficiente, ¿sí? No es suficiente, o sea, uno no tiene la autoridad, pero además no tiene esa capacidad. ¿M? Dice aquí que escalar, el escalamiento es apropiado cuando el equipo del proyecto o el patrocinador del proyecto está de acuerdo en que una amenaza o una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto. PMBOK séptima edición. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Tienes dudas sobre algunos requisitos funcionales del entregable que estás revisando? ¿En qué documento encontrarás información sobre la descripción del requisito, el responsable del mismo, el historial de cambios y la versión vigente? A, en el documento de requisitos. B, en la matriz de trazabilidad de requisitos. C, en el plan de gestión de la configuración. D, en el enunciado del alcance del producto. Bueno, creo que ya votó Samuel, dice que la B. Falta Corín, falta Alba. Alba dice que la B, Corín dice que la B. La respuesta es la B, ¿sí? La matriz de trazabilidad de requisitos, lo vimos ahorita, es el artefacto donde están registrados los requisitos con sus atributos. A veces hay un documento de requisitos con información adicional, anexos, pero en sí en la matriz es donde se puede hacer la trazabilidad. ¿M? Bueno, siguiente pregunta, siguiente pregunta. Tu cliente solicita un cambio que para ti es claramente un aumento en el alcance del proyecto. Él insiste en que no es así, que está en el alcance inicial del proyecto. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? A, hacerle caso ya que el cliente puede molestarse. B, hacer caso omiso y continuar con los trabajos. C, revisar el plan para la dirección del proyecto. D, proceder al control integrado de cambios. Por favor, voten ya. No sé si. Ah, ya. Bueno, no habían votado. No dejé votar a, a Samuel y a Alba. La respuesta es la C. La C, muchachas, la C. Recuerden que el plan para la dirección del proyecto contiene las líneas base, incluida la línea base del alcance, ¿sí? Y como buen gerente de proyectos, lo primero que ustedes harían es ir a verificar, ¿sí? Antes de hacer un control integrado de cambios, ¿sí? Antes de dar cualquier tipo de confrontación también, lo primero es ir a revisar si lo que se está diciendo es cierto o no. ¿Y dónde lo pueden consultar? Pues en el plan para la dirección del proyecto, porque allá están las líneas base. El plan para la dirección del proyecto son los planes subsidiarios más las líneas base. Las opciones A y B, ¿sí? No son correctas, porque no es correcto ni ignorar a un involucrado, ¿cierto? Ni tampoco hacerle caso solo porque puede molestarse. Eso no es correcto.
Dice, antes de proceder en un sentido u otro, debe revisar si la línea base aprobada recoge el alcance solicitado por el cliente. La línea base formada por el enunciado del alcance del proyecto, la EDT y su diccionario están incluidas en el plan para la dirección del proyecto. Bien, bueno, siguiente. Los indicadores clave de desempeño, que muchas veces se conocen como KPIs, ¿no? Como Key Performance Index, para proyectos son medidas cuantificables utilizadas para evaluar el éxito de un proyecto. Existen dos tipos de indicadores clave de rendimiento, indicadores adelantados e indicadores rezagados. Ya las vimos aquí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Ambos son medidas no cuantificables utilizadas para evaluar el éxito de un proyecto. B. Ambos son siempre cuantificables para así darnos información real e utilizable. C. Los indicadores adelantados proporcionan información después de que se presentan los hechos. D. Los indicadores rezagados reflejan el desempeño o las condiciones pasadas. Por favor, voten ya. Alba dice que la B. Samuel dice que la B. Corín dice que la B. ¿Por qué? ¿Por qué la B, muchachas? La D. No olviden que o sea, uno puede tener indicadores adelantados. Sobre todo los adelantados a veces son medidas no cuantificables, ¿sí? Porque los adelantados no son fáciles de determinar. ¿M? No son fáciles de determinar. Que es cierto que los indicadores rezagados, los rezagados me hablan del desempeño o las condiciones pasadas, por eso se llaman rezagados, ¿sí? Porque me dicen, por ejemplo, un SPI es un indicador rezagado, me da cuenta de lo que ya pasó en el proyecto, ¿sí? Un indicador hacia el futuro, ¿sí? Un indicador que me da cuenta de lo que viene es un indicador adelantado. Y en ese caso, en ocasiones se utilizan medidas no cuantificables. Indicadores rezagados. Los indicadores rezagados miden los entregables o eventos del proyecto, proporcionan información después de que se presentan los hechos. Los indicadores rezagados reflejan el desempeño o las condiciones pasadas. ¿Listo? Es, a ver, este. La siguiente tabla muestra las relaciones de precedencia y duraciones de las tareas de las que consta tu proyecto. ¿Cuál sería la duración de la ruta crítica o del camino crítico? A37, B29, C33, D ninguna de las anteriores. Por favor, tienen 5 minutos para desarrollarlo. 5 minutos, eso es mucho, pero tienen 5 minutos para desarrollarlo y me dicen cuál es. Y alguna llega a tener la respuesta de una vez, envíela, por favor, sin miedo al éxito.
¿Cuánto les dio? Samuel dice la C, 33 días. Alba dice la C, 33. Bueno, no dice unidades de tiempo, 33. Orin está en proceso. Un minutico más y ya seguimos. Bueno, y entonces la respuesta es la C, ¿sí? El camino crítico, bueno, no nos muestra la solución aquí, pero nos dice que la C. Listo, yo aquí tenía este cuadrito para resolverlo si era necesario, pero ustedes lo han hecho bien, entonces vamos a continuar. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la gestión de tu proyecto con requisitos cambiantes de alto riesgo e incertidumbre significativa es menos cierta? A. Es probable que no se entienda el alcance al comienzo del proyecto o este evolucione durante el mismo. B. Deliberadamente invertirás menos tiempo tratando de definir y acordar el alcance en la etapa temprana del proyecto. C. Puedes descubrir que a menudo existe una brecha entre las necesidades reales de negocios y los requisitos de negocio que fueron señalados en un principio. D. Deberás dedicar tiempo y esfuerzo en definir y acotar al máximo el alcance y los requisitos que finalmente se recogerán en los entregables para poder hacer estimaciones realistas. Por favor, voten ya. Samuel dice la D. Alba y Corín. Alba la D, Corín la D. Aquí lo importante era saber que dice que cuál es menos cierta, ¿cierto? O cuál es falsa, si se quiere. Bueno, dice en realidad menos cierta. Y nos habla de un escenario con requisitos cambiantes y con alto riesgo. Es decir, cuando uno tiene, estos son los síntomas del agilismo, ¿no? Uno debe aplicar agilismo cuando tiene requisitos cambiantes, cuando el entregable no está tan claro, cuando hay mucha volatilidad, incertidumbre, riesgo, ¿cierto? Y en esos casos, lo que no termina siendo cierto es que uno deba dedicar tanto tiempo y esfuerzo, porque como va a ser cambiante, pues quizá es mejor utilizar los principios de el agilismo. ¿M? Respuesta D. En proyectos con requisitos cambiantes de alto riesgo o incertidumbre significativa, a menudo no se entiende el alcance al comienzo del proyecto y este evoluciona durante el mismo. Los métodos ágiles deliberadamente invierten menos tiempo tratando de definir y acordar el alcance en la etapa temprana del proyecto e invierten más tiempo estableciendo el proceso para su descubrimiento y perfeccionamiento constantes. Muchos entornos con requisitos emergentes descubren que a menudo existe una brecha entre las necesidades reales de negocios y los requisitos de negocio que fueron señaladas en un principio. ¿Mm? Listo. Muy bien.
Vamos con la siguiente pregunta. Has descompuesto el trabajo detalladamente. Procedes a preparar una estimación de lo que necesitas para cumplir los requisitos de cada una de las partes de trabajo inferiores y más detalladas. Y estas estimaciones las sumas luego a la cantidad total del componente del trabajo. Estás realizando una A, elaboración gradual; B, estimación análoga; C, estimación descendente; D, estimación ascendente. Alba dice C, estimación descendente. ¿Qué dice Samuel y qué dice Corín? Samuel dice C y Samuel dice C. Pues no, muchachos, la estimación descendente no existe. Ese término no existe. La estimación análoga existe, la estimación ascendente existe, la elaboración gradual, digamos, existe un término que es planificación gradual. Es decir, que las dos técnicas de estimación que se mencionan aquí es análoga y ascendente. Recuerden que cuando uno está en project y uno empieza a cargar tiempos o empieza a cargar costos, uno carga las actividades de menor nivel y ellas van cargando a los paquetes de trabajo padre. Eso se llama estimación ascendente. ¿Sí? Es decir, las estimaciones se van sumando a la cantidad total del componente de trabajo del paquete padre. Respuesta D. La estimación ascendente consiste en descomponer el trabajo detalladamente, proceder a preparar una estimación de lo que necesita para cumplir los requisitos de cada una de las partes de trabajo inferiores y más detalladas, luego sumar estas estimaciones a la cantidad total del componente de trabajo. Definición, estimación ascendente. Muy bien, muy bien. Bueno, no tan bien, pero bien porque estamos reforzando. Pregunta, una vez realizado el correspondiente análisis costo-beneficio, propones a tu patrocinador que para garantizar el cumplimiento de los exigentes requisitos establecidos por el cliente se instale un laboratorio y equipos de control para detectar errores sobre los entregables. Estás incurriendo en costos de prevención, costos de conformidad, costos de no conformidad, costos variables. Samuel ya vota, Samuel dice la B, la respuesta es la B. Corín la B y Alba la B. Muy bien, muchachos. Costos de conformidad. ¿Qué tipos de costos de conformidad son? ¿Lo recuerdan? O sea, cuando uno va y mira, hay dos tipos de costos de conformidad, ¿no? Los costos de conformidad de prevención y los de evaluación. ¿Sí? Es decir, este está metido aquí adentro, ¿cierto? Pues bueno. La respuesta en la B. Son costos de conformidad en el componente específico de evaluación, no de prevención. Los costos de conformidad son gastos voluntarios en los que incurre la empresa voluntariamente para evitar que aparezcan los costos de no conformidad. Por otra parte, los costos de evaluación son los costos de inspección y control, mientras que los costos de prevención son los costos en los que se incurre para evitar que se produzcan defectos. ¿Mm? Importante eso.
Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, vas a analizar las variables asociadas a los riesgos que más afectan al resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final. ¿Qué herramienta vas a utilizar? Análisis del valor monetario de la variable, análisis mediante árbol de decisiones, análisis de sensibilidad, juicio de expertos. Por favor, voten ya. Por índice la C. ¿Qué pasa con Samuel y Alba? Bueno, en efecto, la respuesta es la C. El análisis de sensibilidad analiza el impacto de las variables ante pequeños cambios en su valor sobre el resultado de un objetivo del proyecto y así cuáles son las variables que tienen poca o mucha incidencia en el resultado final. A veces, por ejemplo, uno tiene un Excel donde una variable depende de una serie, donde un resultado depende de una serie de variables. Entonces uno empieza a cambiar un poquito cada una de las variables y se da cuenta que moviendo muy poco una de ellas, el resultado cambia mucho. Eso significa que ese modelo es muy sensible a esa variable. Eso es lo que es análisis de sensibilidad, ¿sí? Si uno tiene una hoja de cálculo, por ejemplo, para estimar el costo aproximado de una vivienda en función de variables como la localización, como el área, como la cercanía a vías principales, entonces uno empieza a mover cada una por aparte y hay unas que son más sensibles, que uno las mueve un poquito y afectan mucho el resultado. A eso se hace referencia con análisis de sensibilidad. Vamos con la siguiente pregunta. Eres el project manager de un proyecto de instalación de un parque fotovoltaico en Sicilia. Has desarrollado el plan de dirección del proyecto y revisado los activos de los procesos de la organización que consideras relevante para tu proyecto, muy especialmente las lecciones aprendidas de un proyecto similar. ¿Qué será lo siguiente que hagas? Recoger los requisitos del proyecto. B, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. C, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. D, realizar el control integrado de cambios. Por favor, voten ya. Corín dice que la A, ¿sí? La A, dice Corín. Falta Alba y falta Samuel. Alba dice que la A también.
Bueno, muchachas, aquí uno puede ser que no esté tan seguro de la respuesta, pero hay unas que claramente no son. Sí, o sea, realizar el control integrado de cambios no, porque no hay ninguna razón para pensar que uno tiene que hacer un cambio en el proyecto. En el enunciado no hay ningún elemento que le permita a uno intuir eso. No puede ser recoger los requisitos del proyecto, no pueden ser, porque si ustedes recuerdan, muchachas, para uno llegar a tener el documento de alcance, necesita haber recopilado los requisitos. Y aquí nos está diciendo el enunciado que ya tenemos documento de alcance, porque nos está diciendo que ya tenemos el plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto ya se desarrolló. Eso significa que ya tenemos todos los planes de gestión y ya tenemos las líneas base. Entonces no es consistente decir que vamos a recoger los requisitos, porque ya están recogidos en tanto ya tenemos líneas base. ¿Sí? Es decir, que básicamente la respuesta estaría entre dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Pero entre estas dos, ¿sí? La que primero debería ir es dirigir, porque pues uno empieza a gestionar y derivado de eso es que surge el monitoreo. Sí, es que decir que por orden secuencial uno debería decir que la B. Respuesta. Una vez elaborado el plan de dirección y aprobado por todas las partes interesadas relevantes, se procede a dirigir y gestionar los trabajos del proyecto, cuyos resultados permitirán monitorizar, bueno, no me gusta eso, monitorear y controlar los trabajos del proyecto y proponer si procede cambios que aprobar mediante el proceso realizar el control integrado de cambios. Esta es una de esas preguntas típicas de examen, ¿sí? Porque está probando si uno sabe en qué orden se desarrollan algunas cosas en el proyecto. ¿Listo? Entonces, atentos, atentas a preguntas como estas. Pregunta. La tarea A comienza el día 1 y tiene una duración de 11 días. Por su parte, la tarea B, con una duración de 8 días, tiene una relación final a inicio con la actividad A y un retraso aplicado de 4 días. ¿Qué día podrá comenzar la actividad B? 5 minuticos para que hagan su esquemita o los análisis que necesiten. Y 5 minutos es mucho, 3 minutos. Y por favor responden. Las posibles respuestas son A, el día 22, B, el día 12, C, el día 10, D, el día 16. Corín nos dice la D. Respuesta la D. Un minutico más ahí para que Samuel y Alba opinen y ya damos la respuesta.
Alba dice la B. La respuesta es la D. Y aquí está la explicación. La tarea A comienza el día 1 y acaba el día 11. ¿Sí? O sea, arranca el día 1 por la mañana, acaba el día 11 por la tarde o por la noche. La tarea B no puede empezar hasta que no hayan pasado 4 días desde que acabó la tarea A, porque la tarea B tiene una relación fin-comienzo, pero con un retraso de 4 días. O sea, una relación fin-comienzo es que B podría arrancar una vez termine A. Eso sería relación fin-comienzo, pero como tiene un retraso, entonces tiene que esperar 4 días. ¿Cuáles son los 4 días? Pues el día 12, el día 13, el día 14 y el día 15. ¿Sí? Es decir, que B arranca el día 16 en la mañana, ¿cierto? ¿Listo? Bueno. Siguiente pregunta. La tarea. Ah, no, esta es la misma. Yo creo que con estas cerramos. O nos queda otra pregunta. Espérenme, miro. Otra pregunta, otra pregunta. Dice, el proyecto tiene un presupuesto de 10 millones y un plazo de 10 meses. 10 millones de libras esterlinas o 10 millones. Está previsto que el presupuesto total se vaya gastando de forma homogénea durante los 10 meses del proyecto. Esto es, cada mes se tiene previsto 1 millón de libras. Después de 2 meses se ha completado el 5% del trabajo y se han consumido ya 1 millón. Tras ver los resultados y viendo las causas de las variaciones, ¿consideras que el resto de las unidades del proyecto se ejecutarán de acuerdo al plan inicialmente establecido? ¿Cuál es la estimación hasta la conclusión? Por favor, voten ya. ¿Cómo nos fue? Samuel dice que la respuesta es la D, 9,5 millones. ¿Cómo nos fue a Corín y a Alba? La D, dice Corín. Y Alba. Sí, es un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Porque es un ejercicio que nos dice que el back
es igual a 10 millones, ¿cierto? Eso nos dice que es el back. El back es todo el presupuesto total. Por otra parte, nos dice que después de 2 meses se ha completado el 5%. Eso significa que el valor ganado, ¿cierto? Es igual al 0,05, o sea, el 5% multiplicado por 10 millones, ¿cierto? Esto nos da 0,5 millones LB. Y si ustedes recuerdan, nos está pidiendo el ETC, es decir, la plata que desde hoy nos vamos a gastar hasta terminar el proyecto. Recuerden que en el ETC hay tres posibles fórmulas, ¿no? Eso es lo tricky de acá, como el truco. Hay una que es el BAC menos LB, esa es la primera. Hay otra que, las otras las voy a poner en negro, ¿sí? Solo para que las recuerden. Hay una que entonces es dividido en el CPI, si uno tiene en cuenta el desempeño que llevamos actualmente de los costos, y hay otra que es dividida en el SPI, si uno tiene en cuenta el índice, el desempeño de los costos y del cronograma. Pero acá nos están diciendo, ¿sí? Que de acuerdo, que asuma que el resto de las unidades del proyecto se ejecutarán de acuerdo al plan inicialmente establecido. Es decir, no tenga en cuenta los indicadores, sino imagínese que de aquí en adelante vamos a ir bien, como lo habíamos planeado. Entonces, si eso es así, pues uno tiene que entender que debe utilizar es la primera ecuación y entonces esto se le convierte en el ETC igual al BAC menos LB, que sería igual a 10 millones menos 0,5 millones. Y eso es igual a 9,5 millones. Listo, un ejercicio sencillo, ¿cierto? Y aquí está la explicación, ¿sí? Aquí está la explicación del resto del ejercicio. Vamos con otro ejercicio más, otro ejercicio más. Tu cliente solicita un cambio que para ti es claramente un cambio de alcance. Este ya lo vimos, ¿cierto? Este ya lo vimos. Este fue el anterior. Una vez en marcha el proyecto, el monitoreo de nuevos trabajos y cambios es un aspecto al que el equipo y su director deben prestar atención. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? A. ¿Cuál no es correcta? A. En los proyectos predictivos existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará. Como resultado, se puede añadir el nuevo trabajo a la lista de trabajo pendiente del producto según sea necesario. B. En proyectos adaptativos, el director del proyecto junto con el equipo del proyecto priorizan la lista de trabajo pendiente del proyecto de forma continua para que se completen los elementos de alta prioridad. C. En proyectos adaptativos, el director del proyecto trabaja con el dueño del producto para gestionar las expectativas en torno a la adición del alcance, las implicaciones para el presupuesto y la disponibilidad de los miembros del equipo del proyecto. D. En proyectos iterativos o híbridos, el equipo del proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance solo se incluyan cambios aprobados. Voten ya, por favor.
Samuel dice la A. ¿Qué dice el resto de compañeros? Alba dice la D. Corín la D. Bueno, la respuesta es la A, ¿sí? La respuesta es la A. La respuesta D es como tricky también, o sea, si no estuvieran las anteriores, la siguiente sería la D. Pero ojo, la respuesta es la A porque claramente en los proyectos predictivos, los enfoques predictivos se utilizan sobre todo en aquellos proyectos en los que uno tiene la expectativa de que el trabajo no va a evolucionar ni que se va a adaptar, sino que el trabajo va a ser el que definió desde la etapa de planeación. Y lo otro es que lista de trabajo es un término que usualmente se utiliza para enfoques adaptativos, no para enfoques predictivos. Los enfoques predictivos no trabajan, no funcionan con listas de trabajo. Es para los enfoques adaptativos. En general, ¿sí? Aquí en la respuesta D, pues dice que el proyecto, que en los proyectos iterativos e híbridos, el proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base del alcance se incluyan los cambios aprobados. Yo creo que de pronto lo que puede generar confusión es que uno dice, oigan, enfoques iterativos o híbridos no existe línea base y la verdad es que sí la existe también, sí existe. Lo que pasa es que las líneas base son mucho más, son definidas mucho más a nivel global. Dice, en los proyectos adaptativos existe la expectativa de que el trabajo evolucionará y se adaptará. Como resultado, se puede añadir el nuevo trabajo a la lista de trabajo pendiente del producto según sea necesario. El dueño del producto prioriza la lista de trabajo pendiente del proyecto de forma continua para ver que se completen los elementos de alta prioridad. En proyectos predictivos, el equipo del proyecto gestiona activamente los cambios en el trabajo para garantizar que en la línea base solo se incluyan los cambios aprobados.